Las exportaciones hacia Estados Unidos han sido un factor de recuperación económica para México, pero tal escenario podría cambiar en un futuro. La calificación crediticia podría degradarse en el caso de dos rubros importantes, tanto Petróleos Mexicanos como Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, se rebajaría la nota soberana de México. Aunque haya mejorado la perspectiva del perfil mexicano de negativa a estable, se advierte de una posible recesión económica que sufriría Estados Unidos, lo que pondría en riesgo el panorama del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. En tal contexto, las exportaciones mexicanas hacia el vecino país del norte han sido un factor de recuperación para la economía federal, sobre todo por la demanda entre 2021 y 2022, o por disrupciones en cadenas globales de suministro desde 2020. Organismos crediticios aseveran que no se prevén mayores rebajas para la nota crediticia de México hasta 2024, momento en que se llevarán a cabo elecciones presidenciales. Lo que rebajaría la calificación del país nuevamente sería un constante manejo imprudente de la macroeconomía o algún endeudamiento que someta a la nación a presiones financieras. De igual manera, existen pronósticos en el sentido de que el PIB crecerá a un promedio de 2% anual, si se parte del año en curso a 2024. Al parecer, regresaría al nivel prepandemia en 2023. Dichos crecimientos surgirían después de la contracción histórica de 8.2% del PIB de la nación en 2020 y repunte insuficiente de 4.8% en 2021. La última vez que la República Mexicana presentó una baja en su nota soberana fue entre marzo y abril de 2020, justo cuando tres grandes calificadoras internacionales degradaron su calificación. Con imágenes de Luisiana Rodríguez, Maximiliano Vázquez, Noticieros Canal 7. Y lo que pasa es que la industria está en un crecimiento, en el ritmo más lento, digámoslo así, en 3 meses. Entonces la pregunta sería si esto va ligado a la actividad de manufactura, por ejemplo, la moderación en este sentido, Gustavo Puente. Mira, la industria es un renglón que se ha mantenido y no ha caído tanto como el resto. Por ejemplo, los servicios cayeron mucho. El turismo, que está dentro de los servicios, cayó muchísimo ahora con la pandemia. El campo ha tenido problemas muy severos, como se comentó hace un momento, pero la industria se ha sostenido y mucho es la exportación. Pero aparte la industria tiene un ritmo desde la posguerra, vamos a decir, desde 1945, y no ha parado, porque ahí empieza la verdadera industrialización del país. Ahora, eso nos ha mantenido generando empleos y cada día es más sofisticada la tecnología que se usa. Y gracias a eso hemos podido subsistir el país. Porque además de eso, lo que pagan de impuesto y lo que generan de bienestar. Aquí en San Luis Potosí tenemos posiblemente 130,000 personas trabajando en la mancha industrial, que es la zona industrial de 3, 4 municipios, que es un área conurbada. Entonces, eso es lo que le fortalece a nuestro estado. Y esto sucede en muchos lados, en nuestro centro Bajío Occidente, en el norte del país, en otros lugares, con el Valle de México. Entonces, la industria es algo que sí tenemos que cuidar, sin descuidar el resto, como lo comentaba el ingeniero hace un momento. El campo se ha descuidado y todavía viven ahí 16 millones, o dependen de ahí, 16 millones de personas. Y un país que no produce ni lo que se come es una ingratitud, ¿eh? No podemos depender del exterior. Los últimos 5 años, México ha importado, ha comprado al exterior 18 millones de toneladas anuales de maíz. 18 millones de toneladas. No es posible que estemos pensando en eso y que se diga, vamos a inventar un programa donde vamos a hacer un descuento. Ya hablé con las compañías grandes para que bajen sus precios y vamos a arreglar la inflación con esto. No, no es tan fácil. Se comentó hace un momento, vamos a echar a andar el campo, pero en reactivar el campo es de muchos meses y de años, no es tan fácil. Entonces creo que se requiere de la Secretaría de Economía, de Agricultura y de otras, que se haga un gran proyecto a 2, a 5, a 8 y a 20 años, que no lo hay. Y ese proyecto se tiene que ir cambiando constantemente porque la economía cambia a cada momento. Hace momentos no somos, se habló, suficientes en fertilizantes ni en alimentos porque nos está afectando la invasión de Rusia a Ucrania. No lo teníamos proyectado. Entonces cambió todo el esquema que había de producción, cambió con ello.
Y con la debilidad en el crecimiento, bueno, se esperaría que la actividad industrial permanezca así lo que resta de este año. Hace unos bloques sí se tocaba también este tema. ¿Cuál sería la proyección o si se esperaría un freno generalizado? Es muy puntual el crecimiento de la industria. Por ejemplo, la industria automotriz está surtiendo a tiempo completo acorde con los suministros que le están llegando al mercado internacional. Estamos viendo reactivaciones, estamos viendo paros técnicos en algunos modelos, porque al no tener todas las piezas completas están sustituyendo en los carros de alta gama y que tienen un mayor margen, esas piezas dejando los de menor margen hasta el final, ¿no? Yo siento que, como decía, la construcción, mientras no se desarrolle una inversión pública en transmisión de energía eléctrica, no se desarrolle en las ampliaciones de las carreteras existentes, la infraestructura, y no veamos esa inversión productiva en construcción por parte del gobierno, difícilmente se reactivará la inversión privada. Y en México la inversión privada representa el 80%. Entonces, si ese 20% no da la certeza, no da, y voy a transmisión, tenemos una compañía española que tiene el 20% de la producción nacional de energía eléctrica, el 20%, y no la dejan crecer. Y ese 20% representó para la Comisión Federal de Electricidad que dejara de invertir, es decir, que nada más tuviera el fluido, que es lo que necesitamos. Comúnmente decimos que la luz, pero no, es básicamente la energía eléctrica que hace trabajar las plantas. Entonces, vienen otro 20% o más de crecimiento de la capacidad eléctrica en planes que están en el SENACE, ahí, esperando la autorización, y quizá no se los vayan a dar, y quizá la vayan a quitar como la planta de dulces nombres en Nuevo León, que después de 20 años de estar trabajando de manera eficiente y con otros 20 años de producción en puerta, le cancelan el permiso. Entonces, mientras no haya esa certidumbre hacia la energía eléctrica por parte del gobierno, los inversionistas van a dejar de venir, y lo que necesitamos es la inversión. Entonces, sí, sentimos que ese 2% del PIB estimado de crecimiento para el 2022 está muy lejano, cuando debe ser la media, debería ser un objetivo que deberíamos de pensar en superarlo, sí se ve complicado. ¿Y qué diríamos de los cambios en los patrones de consumo? ¿Sí podría tener una influencia o seguiría teniendo una influencia negativa tanto en las exportaciones como en la actividad industrial? Claro, los patrones de consumo están variando conforme las condiciones del mercado. La inflación en México, que ha dado el INEGI, que las amas de casa saben que eso es irreal, es el último dato del 7.99, del 8%. Pero en Estados Unidos el día de ayer sacaron la inflación del 9.1. México va a llegar en la inflación oficial, donde manejan la canasta alimentaria, va a llegar como al 8.5. Pero la realidad es que va a ser como del 12, esa es la realidad. Y esto va a durar un par de años. No es tan fácil controlarla, ¿eh? Y el crecimiento de la economía, si nos va bien, podríamos llegar un poco abajo del 1%, al 0.8% el crecimiento, ¿eh? Porque no está creciendo el país. O sea, está un poco entrampado. Y con otra cosa, y no debo hablar de política partidista, la nación está inmersa en las elecciones del 24. En lugar de estar pensando que tenemos que producir, que salir, que somos 132 millones de habitantes y que cada año entran al mercado laboral 1.200.000 personas que dicen, aquí estoy y necesito y quiero trabajar, entre jóvenes y mayores, más aparte algunos que están desempleando. Entonces, yo creo que el dinero que se tiene que utilizar de la recaudación de impuestos, que se ha hablado que se ha incrementado por eficiencia recaudatoria, ese dinero debe ir al sector productivo y crear infraestructura, como se mencionó, porque la infraestructura al final es lo que hace producir a una nación. Necesitamos carreteras, presas, escuelas. Muchas miles de escuelas no tienen baño o están desechos. Hospitales. Hoy pasé por el Seguro Social, vi una fila de 90 personas en Zapata con un papelito esperando que les entregaran medicina. No es posible. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Y el subsidio de la gasolina que se está dando, que en este año posiblemente sea de 400,000 millones de pesos, es lo que se estima, pues es una cuestión también política, ¿eh? Para que no exista el gasolinazo, que ya lleva el 20%, pero para que no exista más brusco, y ese dinero debe ser para garantizar el bienestar de todos.
hay un esquema que alguien hizo y que no es lo que necesita el país el día de hoy. Estábamos en la posición número 15 hace 4 años, económicamente hablando, de Producto Interno Bruto, de ingresos, de bienestar, todos los factores de bienestar también. Y posiblemente ya podemos estar en el 19, en el 20. O sea, hemos estado disminuyendo y eso no es una buena noticia, porque recuperar esas posiciones es muy difícil. Y en el caso de la producción industrial en México, ¿se pensaría que con una regionalización también, digamos, de las mismas cadenas productivas, bueno, sí habría como una mejoría en esto? ¿Podría de verdad subir? Definitivamente. Mira, vamos a tomar Europa como referencia. Europa tiene una moneda que está respaldada por más de 26 países de la Comunidad Económica Europea, el famoso euro. Después de 20 años se invirtió, ¿quién era más fuerte, si el dólar o el euro? Esto sucedió el pasado martes o lunes, donde ya es más barato un euro que un dólar. ¿Qué significa? Que los productos que está exportando Europa se vuelven más baratos para el mercado americano, pero todo aquello que importaban de Estados Unidos se encarece para el europeo común. Entonces, el mercado mexicano, que a veces decimos fortaleza del peso, 20, cuando estábamos a 25 hace 4 años o hace 3, no, pues es que simplemente el dólar se volvió fuerte y fuerte y fuerte y fuerte y fuerte, y el peso que está ligado a él, de alguna forma, ahora sí vamos a decir, tuvimos una sana administración financiera, creo que ya nos dieron una calificación de estable. Entonces el peso pues logró posicionarse en esa fortaleza del dólar ante unas ciertas monedas, pero una debilidad global del mismo. O sea, es una contradicción completa. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Conviene más venirse a México? Estamos cerquita, podemos exportar, yo decía hace rato que a 8 horas de la frontera. Tijuana, por ejemplo, el año donde más industria se instaló en un solo año fue el año pasado. El año de mayor crecimiento de edificios industriales en Tijuana fue el año pasado. El año con la desocupación más baja de edificios industriales fue el año pasado. Y el año con el crecimiento del costo de la energía eléctrica entre privados, vamos a decir que o yo tengo y tú no tienes, te vendo. Pasó, CFE nos vende un derecho de 1 kilowatt, nos lo vende alrededor de $100, y en Tijuana está comercializando entre privados alrededor de $700, porque no hay la infraestructura para sostener toda esta industria que se estableció en Tijuana. Y Tijuana está al lado de California, que California es el que más consume de los estados de Estados Unidos. Entonces, sí vemos una posibilidad de que vengan empresas de todo el mundo a instalarse en México, pero todo depende de la estabilidad que dé el gobierno hacia las inversiones en energía, el compromiso que haga en la infraestructura de transmisión y en el respeto a los derechos de los inversionistas. Y es algo que decía yo que fue muy provechosa la visita de López Obrador, porque de alguna manera el presidente Biden reconoció la importancia del patio trasero, del socio comercial que es México, y él lo reconoce no en términos de López Obrador o de México en sí, lo reconoce del peso que tiene la comunidad hispana mexicana en Estados Unidos, y van a tener elecciones intermedias, que ellos también juegan por elecciones, la van a tener en octubre, y entonces el presidente Biden sabe que debe de ganarse ese respeto de la comunidad que vota o que puede ejercer el voto, la hispana, para dentro de 2 meses. Entonces, por eso, pues, nos fue bien. O sea, en mi sentido, no se comprometió nada, pero sí le dijo al presidente, aquí estoy, y lo escucharé. Ya que lo hagas otro boleto, pero en términos de política, pues lo manejó muy bien. Y que fue un diálogo, bueno, el que se recalcó, ¿no? Bueno, lo hacemos aquí de buena fe, llamó mucho la atención el discurso y cómo, bueno, ligó esta frase de la transformación también, que algunos creen que fue un poquito improvisado ya al cierre de los comentarios. Y de hecho tenemos más en Código 7, es momento de hacer una pausa, pero permanece con nosotros, nuestros invitados son los expertos y ya los conoce Gerardo Bocar Meraz, vicepresidente de la Canacintra, también Gustavo Puente Estrada, expresidente de la Coparmex en San Luis Potosí. Volvemos en un momento.